Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Guerrero, soy historiador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y agradezco la oportunidad para hacer la presentación del libro Vicente Guerrero, un hombre, una época y un país, que forma parte de la colección de biografías para niñas y niños del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Para darle paso, para dar viabilidad a esta presentación editorial, he preparado una presentación y quiero compartirla en este momento. Agradecemos en primer lugar a los organizadores del Libro Fest 2021 Metropolitano, organizado por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, la oportunidad enorme que tenemos de presentar esta publicación, una publicación del INER que forma parte, desde luego, de una multitud de iniciativas de nuestro instituto por dar a conocer la historia moderna y contemporánea de México, la independencia nacional, la reforma liberal, la época de Benito Juárez, la Revolución Mexicana y las grandes transformaciones que ha vivido México durante los siglos XX y XXI. Es una oportunidad extraordinaria la que tenemos en este momento para presentar la vida de un personaje en un año que es conmemorativo en dos sentidos, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, se conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia de México y en segundo lugar, el 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, fusilado un 14 de febrero de 1831. ¿Por qué hacer la biografía de un personaje de la independencia? Las biografías nos sirven para conocer la vida de las personas, personas que fueron representativas, significativas, cuyos acontecimientos vitales nos resultan interesantes, ejemplificantes de la época que vivieron, de las ideas, de las acciones que llevaron a cabo. Es por eso que queremos conocer a este personaje, un personaje que forma parte de nuestra historia, que circula bajo la forma de monedas, gran cantidad de escuelas, hospitales, bibliotecas, centros culturales, plazas, jardines, mercados, avenidas, colonias y estaciones de transporte público. Una entidad de nuestro país, el estado de Guerrero, lleva justamente su nombre. Y su frase célebre, "La patria es primero", quedó inscrita desde 1971 en las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Palacio Nacional en Ciudad de México. Conviene entonces preguntarse quién fue Vicente Guerrero y qué hizo para pasar a las páginas de nuestra historia. ¿Por qué recordarlo hoy, a 200 años de los hechos en los que fue protagonista, junto con otros hombres y mujeres a quienes denominamos héroes y heroínas de la independencia nacional? Si lo miramos con detenimiento, Vicente Guerrero fue un novohispano de ascendencia afroamericana, suriano, arriero de profesión, insurrecto, rebelde, jefe de hombres y mujeres, vencedor, indeclinable, líder popular y un político que logró ascender a presidente de la República. Un personaje que fue admirado, pero también combatido, denostado, traicionado, fusilado y finalmente reivindicado por la historia. Vicente Guerrero es un personaje que forma un espejo de nuestro pasado. Y lo recordamos hoy porque su vida es signo de una transformación profunda de lo que histórica y unificadoramente se forjó como México. La biografía, la vida de Vicente Guerrero es importante y significativa porque formó parte
de, digamos, tres momentos específicos: el final de la Nueva España, la Guerra de Independencia y la formación, la primera década en la formación de nuestro país. Para comprender a un personaje es importante tener en cuenta sus coordenadas espaciales e históricas. Nos referimos a la Nueva España. Por entonces no existía México. Era una entidad enorme que formaba parte del Imperio Español, de la monarquía española, y en el periodo de vida de Vicente Guerrero ocurrieron diversos acontecimientos. Un periodo de reformas conocido como las reformas borbónicas, un periodo también de descontento, de gran producción de plata enviada a España para financiar no solamente la monarquía, sino también las guerras europeas. Esta era una sociedad muy diversa, una sociedad dividida en castas, en altas jerarquías, una sociedad que era rural, controlada por ciudades significativas como México, Puebla, Morelia, Guadalajara, pero eran ciudades pequeñas. La mayor parte de la población estaba diseminada en cientos de pueblos, villas y rancherías. Si hacemos una aproximación dentro de la geografía novohispana, nos encontramos con las tierras sureñas, tierras montañosas, llenas de ríos, de caminos, de veredas, con haciendas, con pueblos dedicados a la producción agrícola, a la producción de maíz, de caña de azúcar, de café, de cacao. Una región conectada con el resto del territorio novohispano, con caminos que conducían a las ciudades de Oaxaca, de Puebla, Ciudad de México y al muy importante puerto de Acapulco, que era la puerta de entrada a las mercaderías del Oriente. Es en esta geografía novohispana, sureña, montañosa, donde se ubica lo que es ahora la ciudad, antes Villa de Tixla, donde nació en abril de 1782 un niño al que bautizaron como Vicente Ramón Guerrero Saldaña. La familia originaria de esta localidad se dedicaba a la arriería y también a la armería. De niño, Vicente Guerrero tuvo una educación elemental básica para aprender a leer, a escribir y a realizar operaciones aritméticas. Junto con su familia aprendió y dominó el oficio de la arriería y también el arte de la fabricación de las armas, la armería. Gracias a estas dos profesiones pudo desempeñarse y conocer la geografía del sur novohispano. En estas tierras montañosas aprendió a reconocer las veredas, los caminos, los pueblos, los recursos, la gente. Destaquemos que los arrieros fueron una parte vital en el tejido económico y comercial de la época. Antes no había automóviles, trailers, aviones que transportaran a la gente y a los bienes materiales, de suerte que los arrieros permitieron la conexión de localidades, de comunidades, de pobladores. Y aquí es importante destacar también que la vida de Vicente Guerrero transcurre en una época de cambio y de revolución, una revolución ocurrida en Europa con profundos efectos en el territorio americano. Es la época de la Revolución Francesa, es la época de la independencia de los Estados Unidos de América,
del ascenso en Francia de Napoleón Bonaparte y de su gran campaña conquistadora sobre la Europa occidental. Estos cambios, unidos a un periodo de crisis de la corona española, trajo consigo cambios enormes que afectaron a las poblaciones, a las construcciones políticas americanas y dieron paso a la eclosión del mundo hispánico, a la formación de repúblicas latinoamericanas. Estos cambios a los que hago referencia, entre otros acontecimientos, motivaron una profunda inquietud dentro de la población novohispana, profundamente deseosa de participar en la política, en la representación del gobierno, con acontecimientos que iniciaron en 1808 a raíz de la invasión napoleónica de España, de un movimiento primero formal, político, por parte del Ayuntamiento de México para constituir un gobierno autónomo y posteriormente para el estallido del movimiento popular, violento, militar, convocado por Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En este gran movimiento, en esta gesta que dio lugar finalmente a la conformación de México como país independiente, participó Vicente Guerrero. Desde principios de 1811, Guerrero se une a las tropas, a las órdenes de Hermenegildo Galeana y en el nivel más superior a las órdenes de José María Morelos, el gran continuador de la independencia tras la derrota, captura y fusilamiento de Miguel Hidalgo y Costilla. Vicente Guerrero se mantuvo en pie de guerra durante 11 años. Ascendió en el escalafón militar insurgente. De acuerdo con sus propios testimonios, peleó en más de 400 acciones de guerra. Si dividimos 400 entre 11 años de guerra, prácticamente todas las semanas a lo largo de 11 años estuvo en combate. Su cuerpo resintió profundas heridas, sus huesos conservados actualmente y estudiados dan cuenta de un personaje que sufrió diversas fracturas en el brazo, en el tórax, en la cabeza, y sin embargo fue un personaje que jamás depuso las armas, que en diversas ocasiones rechazó el indulto, el perdón ofrecido por las autoridades realistas a cambio de pacificarse. Vicente Guerrero consideraba que el indulto era para los delincuentes y los criminales y no para las personas que buscaban la libertad de su nuevo país. De agosto de 1820 se sitúa el episodio en el que su padre, Juan Pedro Guerrero, haciendo la mediación con el virrey Juan Ruiz de Apodaca, le ofrece el indulto. Y en ese episodio conmovedor, dirigiéndose a sus soldados, Vicente Guerrero exclamó: "Este anciano que veis aquí es mi padre. Ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles, pero la patria es primero". Es una de las frases que constituye parte de los ideales, de los principios de las mexicanas y de los mexicanos y que ha sido colocada en letras destacadas en los diferentes edificios de los poderes públicos de nuestro país. Vicente Guerrero forma parte del gran elenco de los personajes, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes que estuvieron presentes en esta época decisiva y fundacional de la historia de México. Es un episodio en el que se proponen formas de gobierno, principios de libertad, de igualdad, de participación, de gobierno representativo. Es también una época dolorosa porque se trató de una guerra donde hubo destrucción, donde hubo sufrimiento, muertos, defunciones, huérfanos, viudas.
donde se vivió lo terrible de la guerra y a final de cuentas un esfuerzo continuo y sostenido por una causa, la causa de la libertad. Vicente Guerrero destaca porque por encima de otros grandes líderes como Hidalgo, como Morelos, como Ignacio López Rayón, como Guadalupe Victoria, mantuvo siempre su lucha por la independencia en las tierras sureñas. Hacia 1820, una serie de acontecimientos que fueron importantes, que fueron trascendentales, orientaron un cambio en los intereses tanto de las fuerzas realistas del gobierno virreinal de la Iglesia Católica para unirse también en un esfuerzo por proclamar la independencia. De suerte que en 1820 insurgentes y realistas terminaron por generar un consenso a favor de la independencia nacional. Guerrero, en este sentido, aprovechó también la oportunidad para buscar un acercamiento, para hacer un pacto de pacificación y de lucha conjunta por la independencia de México. Los grandes personajes de este periodo, de este capítulo de la historia nacional, vienen resumidas en las figuras del comandante realista Agustín de Iturbide y del general insurgente Vicente Guerrero, que bajo la proclama del Plan de Iguala terminaron por sellar la paz y unirse de manera conjunta en un gran ejército, el ejército trigarante, para proclamar finalmente la independencia de estas tierras, la independencia de un nuevo país. El acto culminante de este periodo, de esta iniciativa, tuvo lugar con la entrada triunfante del ejército trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y de manera formal un mes antes prácticamente, el 24 de agosto de 1821, con la firma de los tratados de Córdoba. Es así como se consuma la independencia que este año conmemora 200 años, un bicentenario que es digno de ser recordado. Después de vivir sus primeras décadas digamos, en un espacio novohispano, con una década de lucha, la última parte de la vida de Vicente Guerrero transcurre en medio de la experiencia del México republicano, del México independiente, de ser un personaje rural, de ser un personaje de un espacio acotado, de un escenario de guerra. Vicente Guerrero pasó a formar parte de la política nacional, de la política urbana. Conviene decir en este sentido y destacar que su vida y su desempeño vinieron marcados por la discriminación, la desigualdad, la clase política mexicana, particularmente de la Ciudad de México, nunca dejó de ver en Vicente Guerrero a un sureño, a un mulato, a un negro, que sin embargo, y en medio del contexto político mexicano de las primeras décadas, logró finalmente ascender en la política, ser impulsado por el Partido Popular y llegar a la presidencia de la República. Fue un momento decisivo, importante, cuyo proceso es descrito precisamente en este libro de la manera más sencilla para comprensión de niñas, niños y adolescentes. Vicente Guerrero ascendió a la presidencia de la República en abril de 1829 y no duró mucho tiempo en el poder, escasos 9 meses. Se vio inmerso en una serie de conflictos políticos, de críticas. La clase política no lo consideraba a la altura
de la presidencia de la República. Se decía que apenas sabía leer y escribir, lo cual, bueno, pues no hablaba de todos los atributos políticos y de los méritos militares que tuvo Vicente Guerrero. Enfrentó también la invasión, el intento de reconquista española por parte del general Isidro Barradas, enviado por el rey de España para tratar de reconquistar nuevamente México, la Nueva España. Y enfrentó también un pronunciamiento a favor de un gobierno centralista que disolvía la federación, la reciente Federación Mexicana, constituida a partir de la Constitución de 1824, a cargo nada menos que de su vicepresidente, del general Anastasio Bustamante. Vicente Guerrero tuvo que enfrentar esta difícil crisis política de tratar de enfrentar a sus enemigos políticos, pero finalmente optó por la renuncia a la presidencia de la República y por refugiarse en las montañas del sur novohispano. Finalmente, perseguido por sus enemigos, traicionado, fue capturado, enjuiciado y bajo el argumento, bajo el pretexto de que atentaba contra el gobierno constituido, se le ordenó la pena máxima, la pena de muerte. Fue fusilado un 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Es así como este personaje novohispano, como este líder insurgente, como este político de principios del siglo XIX, termina por convertirse en un mártir y en un héroe de la historia nacional. Su frase célebre, "La patria es primero", es una gran consigna para todas las mexicanas y los mexicanos. Ojalá todos siguiéramos esta máxima para engrandecer a nuestro país. Lo recordamos en su aniversario luctuoso los días 14 de febrero. Sus restos mortales reposan actualmente en la columna de la Independencia Nacional y son honrados cada mes de septiembre en recordatorio por ser un gran personaje de la historia, un personaje significativo, un luchador indeclinable, una presencia hecha de bronce en nuestras principales plazas públicas. Y es por esto y por muchas razones más que los invito a leer, a consultar, a apropiarse de este libro, Vicente Guerrero, un hombre, una época y un país, que forma parte de la colección Biografías para Niñas y Niños del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Es una edición electrónica. Esperamos que con el apoyo de la Cámara de Diputados tenga también su edición impresa. Y los invito cordialmente a las niñas, a los niños, a las maestras, a los maestros, a los padres, al público en general, para que lo adquieran, para que lo hagan suyo, para que repasen sus páginas y conozcan a detalle la vida de este personaje que resulta tan significativa en la historia de México, por ser un personaje rural, por ser un luchador, por tener una mezcla racial afrodescendiente que, no obstante, le permitió tener un desempeño enorme en nuestro país. Aprovecho también la oportunidad para recomendar ampliamente que nuestro público adquiera todas las biografías para niñas y niños que tenemos disponibles. Son materiales que nos hablan de personajes, de mujeres, de hombres, de la independencia, de la reforma, de la revolución mexicana y de la primera mitad del siglo XX. Todos estos materiales están disponibles para ustedes en forma gratuita. Visiten el sitio de internet www.inerm.gov.mx. Ahí podrán descargar los materiales completamente gratuitos, además de conocer mucho de la historia de México. Les agradezco mucho su atención.
Ya lo tienen ustedes, la recomendación de la tarde de hoy, de este día, de esta oportunidad, para que busquen y lean el libro, la biografía Vicente Guerrero, un hombre, una época y un país. A nombre de mi instituto, del INER, les agradezco mucho. Soy David Guerrero y espero verlos en otra oportunidad. Hasta pronto.